Bendiciones para todos los que están conectados en este momento con nosotros. De verdad que para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un grato, un inmenso placer poder compartir con todos ustedes a través de esta plataforma, a través de este canal, que el Señor nos ha permitido para llegar a sus vidas y poder compartir en el Espíritu la palabra del Señor, las revelaciones bíblicas y eso que Dios quiere que nosotros, pues, de alguna manera interactuemos de la palabra, del conocimiento, de la ciencia de Dios. Esperando que si usted no se ha suscrito al canal, pues lo haga. Suscríbase a este canal, compártalo, dele a la campanita, dele a todo lo que usted quiera, para que el Señor siga bendiciendo, sigamos creciendo. Estamos muy agradecidos con el apoyo que ustedes nos dan, pero seguimos creciendo gracias al Señor y gracias a ustedes. Queremos hablar de un tema interesante hoy y es la diligencia de la fe. La diligencia de la fe. Cuando nosotros hablamos de fe, la mayoría del cristiano, creo que más del 98, 99% sabe lo que es fe. Ahora, cuando hablamos de la diligencia de la fe, tomamos un texto como base, vamos a decir así. Proverbio 10, verso 4. Dice, la mano de los diligentes enriquece, mas la mano de los negligentes empobrece. Y estamos parafraseando. La diligencia trae riqueza. La negligencia trae pobreza. ¿Qué es una persona diligente? Una persona diligente es una persona que es rápida, es eficaz, actúa con interés para hacer las cosas, es una persona que se afirma en lo que hace, tiene firmeza, es una persona que está presto, que no hay que mandarlo a hacer las cosas, es proactivo. Entonces, cuando hablamos de diligencia, estamos hablando, en el caso del creyente, de una persona que no va a la iglesia a sentarse en un banco, de una persona que no va a la iglesia a esperar que le digan lo que tiene que hacer, sino que estamos hablando de una persona que sabe que Dios lo llamó con un propósito y que dentro de ese llamado y ese propósito tiene que accionar para que la asignación que Dios le ha dado tenga una funcionalidad y que las competencias que tiene, tanto de manera secular como lo que Dios le da a través de los dones espirituales, tienen que estar al servicio del Señor. Entonces, la diligencia está en contraposición de la vagancia, de la haraganería, de la holgazanería y de todo eso que vemos en el ser humano, no solamente en la iglesia, sino también en todo el espectro del mundo. Que la gente vive en una pobreza, vive en una miseria y en una serie de situaciones en su vida por su negligencia más que por otra cosa. Algunos quieren predicar que la pobreza es una maldición, que la gente que es pobre vive bajo maldición. Sin embargo, la Biblia no muestra esto. Lo que la Biblia sí muestra es que el que trabaja con sus manos prospera. La Biblia sí muestra que cuando la persona es diligente se enriquece y puede enriquecer a otros. Eso sí muestra la Biblia. Todo lo contrario a cuando la persona es negligente o holgazana. O vaga, como le decimos aquí en Dominicano. Ahora bien, ¿por qué hablamos de la diligencia de la fe? En el libro de Santiago, capítulo 2, verso 17, dice que la fe sin obra es muerta. ¿Y cuál es la obra de la fe? Es la diligencia. Si la fe sin obra es muerta y la salvación no es por obra, lo que Dios quiere es que nosotros seamos diligentes, o sea, que obedezcamos su palabra, pero que no solamente yo la escuche y esté sentado solamente como un oidor olvidadizo, sino que yo la ponga en práctica. Hay personas que han tomado cientos de seminarios, que han escuchado miles de sermones, que han ido a la iglesia miles de veces, han ido a múltiples estudios bíblicos, pero no ponen en práctica lo que escuchan. No ponen por obra lo que Dios le ha dado. Entonces, esa palabra en ellos está inerte. Pero no solo eso, su fe no tiene evidencia. La evidencia de la fe es caracterizada por las obras. Donde no hay obras, no se puede mostrar la fe. Y eso es lo que dice el apóstol. Muéstrame tu fe sin obra, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Jesús
autor y consumador de la fe, según el libro de los Hebreos y la Biblia, que establece que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Jesús fue el verbo de Dios, la acción de la palabra, el movimiento, la ejecución, la energía que motoriza el mundo espiritual y que crea todas las cosas, pero que también hace aquello para lo cual Dios le envió, como dice el libro de Isaías, que le envía su palabra, no retornan a él vacía, sino que hacen aquello para lo cual Dios la envía. Estamos hablando de la diligencia de la fe. Y cuando vemos a las personas viviendo una vida miserable, una vida de pobreza, una vida de escasez, la gente a veces lo enfoca de un punto de vista espiritual y tiene que enfocarlo así. Pero la negligencia en cuanto a su accionar como ser es lo que lo lleva a esa circunstancia en un 90% de las veces. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el cristiano no es vago. El cristiano no es vago. El cristiano no está llamado a la vagancia. Jesús cada vez que llamaba a alguien, llamaba a personas que estaban trabajando. Pedro estaba pescando. Mateo estaba cobrando impuestos. Y así, la gente que caminaba con Jesús de cerca fueron personas que laboraban de alguna manera. Y aún después de estar con Jesús, el apóstol Pablo, aún ya siendo apóstol, hacía tiendas de campaña, hacía casas, tiendas, y de eso vivía para no agravar a la iglesia. Entonces, estamos hablando de que la vagancia es sinónimo de ¿qué? De pobreza. La mano de los diligentes enriquece, mas la mano de los negligentes empobrece. Y la Biblia es muy clara en hablar de la diligencia, pero también es muy explícita en cuanto a la negligencia. Mire, la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia. La gente a veces malinterpreta los textos por la falta de conocimiento. La violencia que expresa ese texto, que dice el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan, no es una violencia como la que nosotros conocemos físicamente en nuestra sociedad. Se trata de una persona arrojada a hacer las cosas. El que es violento en el mundo espiritual es una persona que tiene decisión, el ímpetu, el deseo, el arrojo, la rapidez, la eficacia para hacer las cosas. Entonces, el violento espiritual no es el que habla duro, no es el que habla mucha lengua o zapatea mucho. El violento espiritual no es el que sale corriendo en medio de una prédica. El violento espiritual es el que está dispuesto a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Arrebata el reino de los cielos con la obediencia, pero tiene que ser diligente. Estamos hablando de la diligencia de la fe. Yo puedo decir que tengo toda la fe del mundo, pero si mi fe no acciona, es negligencia la que tengo en mi fe. Esa fe no me va a conducir a ninguna parte. Cuando Dios llama a Abraham, que es considerado el padre de la fe en el texto bíblico, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Dónde estuvo la diligencia de Abraham? Abraham salió a caminar a esa tierra que le iban a mostrar. La diligencia es moverse, es caminar hacia donde Dios nos dirige, es obedecer. La diligencia de la fe es obedecer a Dios en primer lugar. Y podemos hablar de muchísimos hombres diligentes, José, Moisés, Pablo, David, Nehemías, grandes líderes, grandes hombres de Dios, diligentes, personas que accionan, personas que no se quedan tranquilos en un lugar. Hay un texto bíblico que dice, Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Éxodo 14:14, si no me equivoco. Pero una cosa es que Dios pelee por nosotros y otra cosa es que en toda nuestra vida nosotros entendamos que no tenemos nada que hacer, que nos vamos a sentar aquí a vivir por fe en una silla, a esperar que todo nos llegue o nos caiga del cielo. Dios puede hacerlo. Dios puede enviarnos todo y esté sentado en un lugar. Al profeta Dios lo alimentó en la cueva, profeta Elías. Dios envía cuervos y nos trae alimentos. Dios envía cuando hay escasez, cuando hay necesidad.
Pero la diligencia es un llamado de todo el creyente. Porque si yo creo, yo camino en base a la fe que tengo. Dice el Señor, mira la hormiga, oh perezoso. Mira la hormiga que recoge en el verano para no tener que salir en el invierno. La hormiga crea un plan de ahorro, pero trabaja. Porque para ahorrar hay que trabajar, para descansar hay que tener sustento. Usted puede sentarse a descansar, pero tiene que tener con qué sustentarse o sustentar su familia. Entonces, la haraganería, la vagancia o un supuesto vivir por fe de algunos cristianos falaces, porque la Biblia dice, el mismo apóstol Pablo hablando, el que no trabaja, que no coma. Porque había gente que vivían en aquel tiempo en la iglesia queriendo vivir de las dádivas, de la ofrenda, querer vivir de la limosna. El cristiano no está llamado ni a mendigar, ni a vivir a costilla de nadie. El cristiano está llamado a ser un ente productivo que produzca no solamente en el ámbito intelectual o en el ámbito de la predicación o el ministerio en el servicio de la iglesia, sino también en el ámbito laboral, a trabajar con sus manos, a cuidar sus negocios, dice la Biblia, para no caer en avaricia. Entonces, la Biblia nos llama a trabajar. Jesús decía, yo trabajo y mi padre trabaja y yo también trabajo. Y era un trabajo constante. Entonces, estamos hablando de la diligencia de la fe. El que no trabaja, que no coma. Si usted quiere ver pobreza, vaya a un lugar donde la gente quiera vivir de la historia, del cuento, donde la gente quiera vivir holgazanamente. ¿Qué estamos viendo hoy en día? ¿Qué estamos viendo en nuestra sociedad? En nuestra sociedad estamos viendo que se está promoviendo una vida ociosa. ¿Y qué es lo que sucede en la ociosidad? En la ociosidad lo que vemos es personas en un cuarto encerrado jugando videojuegos. Personas que obesas, enfermas de diabetes porque se ponen obesas por no hacer ningún tipo de ejercicio, una vida nómada, una vida totalmente ajena a lo que Dios quiere en cuanto a nosotros. Entonces, vemos a la gente afectada a nivel económico, a nivel de salud, a nivel psicológico, a nivel espiritual. ¿Por qué? Por vivir una vida ociosa. La ociosidad, la mayoría de las veces, genera más pecado que otra cosa. Porque el que está ocioso está mirando a la mujer que se está bañando allá, como le pasó a David. El que está ocioso en el palacio está mirando la pornografía en el videojuego. O el que está ocioso está pensando en qué va a hacer para conseguir dinero sin trabajar. Y así es que se vive en nuestra sociedad cuando no se tiene una fe diligente. La Biblia dice en Proverbio 22-29 que el hombre diligente estará delante de los reyes. El trabajo del diligente es reconocido. La gente de alto nivel va a mandar a buscar a aquellas personas que son eficaces en su trabajo, que se dedican a hacer las cosas bien. Por eso usted ve que los hombres y mujeres de Dios que sobresalen y que Dios lo exalta son personas que se han dedicado a orar, a estudiar la Biblia, a retirarse con Dios, a buscar una revelación de Dios, o sea, a trabajar espiritualmente y ministerialmente para que el Señor lo use, pero no siendo negligente, sino todo lo contrario, con mucha diligencia. La Biblia dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Timoteo 2:15. Entonces, cuando yo soy diligente, yo procuro hacer las cosas bien para Dios, presentarme bien delante de Dios, porque la mano del negligente, del ocioso, del vago, del holgazán empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Siempre habrá provisión, siempre habrá prosperidad, porque si la obediencia es un principio de la diligencia, la Biblia dice en Deuteronomio 28 que hay bendiciones por la obediencia. El hombre de Dios, la mujer de Dios, es bendecida por la obediencia. Dios no está hablando simplemente de sacrificio, sino de que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y la Biblia dice que Él ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Y andar significa ser diligente.
Moverse es diligencia. Obedecer es diligencia. Estar presto para hacer las cosas es diligencia. Hacer las cosas sin que nos mande es diligencia. Vivir eso que hacemos constantemente es una diligencia. Entonces, vamos a ser diligentes, porque vamos a enriquecer en la medida de nuestra diligencia. La diligencia de la fe es la que hace que las cosas cambien. La diligencia de la fe es lo que trae vida a otras personas. La diligencia de la fe es lo que te va a bendecir. La negligencia te va a empobrecer. La negligencia te va a llevar a la holgazanería. La negligencia te llevará a la enfermedad. La negligencia te llevará a la pobreza y a la miseria. La negligencia te llevará a la ociosidad. Y en la ociosidad tendrás un caldo de cultivo para que Satanás, con todo lo que muestra en el sistema en el que vivimos, te encierre en un mundo de vicios y de pecados capitales que te llevarán a un lugar donde quizás nunca puedas salir. La mayoría de las personas que caen en juego, que son ludópatas, que son adictos a sustancias, mayormente son personas que tienen una vida muy, pero muy ociosa. Y en la actividad siempre tiene que estar incluido Dios. En esa diligencia nuestra, siempre tiene que haber una diligencia para hacer primero la voluntad y la obra de Dios. Y en esa medida, Dios nos va a bendecir. Las manos de los negligentes empobrecen, mas las manos de los diligentes enriquecen. Y todo el que es diligente en su trabajo, delante de los reyes estará. Pregúntele a Daniel, pregúntele a José, pregúntele a David y a todos los grandes hombres de Dios que han sido diligentes. Dios lo ha puesto en lugares de eminencia. Bendiciones para ustedes. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, un gran placer compartir con ustedes a través de este medio, esperando que usted se suscriba, comparte este contenido, dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones, pero sobre todo sea diligente en lo que hace y hágalo bien, hágalo para Dios. Nos reencontraremos en una próxima, si el Señor lo permite. Les recuerdo que abrimos una nueva fecha de seminario porque muchas personas se quedaron en este seminario conociendo la mente de Dios y a partir del 13 de abril iniciaremos un nuevo cupo para esas personas que no pudieron inscribirse en el seminario. Así que ya usted sabe, tiene nuestro contacto, comuníquese con nosotros y entonces ahí vamos a apartarle ese espacio. Bendiciones para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, un gran placer. Para usted bendiciones, para su familia y para su ministerio. Hasta la próxima.